Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este futbolista que es la nueva gran joya de las divisiones inferiores de River. Como siempre, la cantera riverplatense es de en cada año sacar a un par de futbolistas importantes producto de las divisiones menores. Pero lo que no es normal es que con tan solo 16 años un jugador en cuestión firme su primer contrato como profesional. Sucedió hace poco, es cierto, con Franco Mastantuono, pero estamos hablando de un jugador cuya cláusula de rescisión es de 45 millones de euros y que está siendo seguido de cerca por el Real Madrid y por el Chelsea. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es este nuevo juvenil que acaba de firmar su primer contrato con otra cláusula millonaria y que está llamado a ser, según los formadores y directores técnicos de las divisiones juveniles de River, el gran futuro y la gran joya del más grande durante las siguientes temporadas? Estamos hablando de Juan Cruz Mesa, un futbolista que hoy por hoy se desempeña en las categorías juveniles del Millonario y que además ya está formando parte de los combinados nacionales juveniles vistiendo la camiseta de la selección argentina. Vamos a estar dando todos los detalles en relación a este jugador porque no faltará mucho para verlo en el plantel profesional. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los detalles de este futbolista en cuestión porque seguramente la mayoría no lo conozca demasiado. Está claro que los que están metidos en las divisiones juveniles de River saben quién es porque en definitiva no deja de ser un jugador que está considerado como una de las grandes joyas, por si no la más grande joya de las categorías menores de la institución de Núñez, sacando obviamente a los juveniles que hoy forman parte del plantel de primera. Estamos dejando de lado a Mastantuono, a Ruberto, a Zubiabre, a todos los que hoy forman parte del plantel conducido por Martín de Micheli y los dejo a un lado en esta consideración y estoy hablando específicamente de aquellos que todavía no han jugado ni un minuto en la primera división de River. Juan Cruz Mesa es un volante ofensivo de apenas 16 años pero que ya viene dando que hablar en el mundo River. El juvenil firmó su primer vínculo profesional durante la semana pasada hasta el 31 de diciembre del 2026. La corta duración del mismo es que por reglamentación impide a los jugadores sub-18 que acuerden contratos a largo plazo, es decir, hasta que no tenga la mayoría de edad no va a poder firmar una renovación. Esto mismo sucedió en su momento con el Diablito Echeverri y le jugó a River una mala pasada, por lo que de cara a las siguientes temporadas River deberá estar atento para renovarle el contrato a este jugador si es que no quiere que lo vengan a buscar de manera inmediata, porque es algo que va a suceder. La cláusula de rescisión de Mesa es de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es cierto que es medio complicado que vengan a buscar a un futbolista que todavía no ha debutado en primera, pero por ejemplo al Diablito Echeverri, como mencioné recién, el Manchester City lo vino a buscar con tan solo un partido como titular, sabiendo que era un jugador que en la selección argentina sub-17 estaba dando mucho que hablar. Por eso mismo con Mesa no quisieron correr ningún riesgo en este sentido y ya mismo le han firmado su primer contrato con esta cláusula de rescisión verdaderamente millonaria, siendo una de las más altas hoy por hoy en el mundo River. Es un jugador que claramente deberá tomar igual decisiones correctas de cara al futuro cercano, porque si bien es cierto que a esta clase de futbolistas hay que llevarlos de a poco, generalmente cuando surge una gran joya, siempre hay que ponerla en primera lo más rápido posible como para disfrutarla por lo menos un tiempo, porque supongamos que se decide esperar un poco más teniendo en cuenta que hoy hay otros futbolistas que ocupan un rol similar al de él dentro del campo de juego en el plantel de máxima categoría como lo son Mastantuono y Echeverri. Aún así, no estaría mal que vaya sumando minutos de a poco, más allá de que no se espera eso por lo menos durante el transcurso de este 2024. Recién de cara al 2025, en la pretemporada de enero, se lo pretende empezar a sumar de a poco a lo que va a ser la plantilla del equipo de primera división. Hay que ver también qué es lo que va a suceder con los jugadores que hoy por hoy forman parte del plantel de River, porque Mastantuono puede llegar a irse. Echeverri, si seguimos con la lógica, debería partir al Manchester City en el 2025 y ahí a lo mejor se le abre un lugar más que importante a este jugador del cual, repito una vez más, se espera muchísimo de él. Es un futbolista con unas condiciones y virtudes bárbaras. Ahora voy a estar mencionando un poco cómo es que se mueve dentro del terreno de juego, pero por lo pronto el hecho de que River le haya hecho firmar un contrato a un jugador de tan solo 16 años es una noticia muy buena
porque lo blinda de cara a ofrecimientos del exterior y además porque también así, de esta manera, el propio futbolista se siente querido por la propia institución. Teniendo en cuenta lo que pasó con Franco Mastantuono el año pasado, estamos hablando de firmarle contrato a un chico de 16 años, es probable que esto ahora se empiece a hacer de manera más recurrente en River. Desde la dirigencia del más grande no quieren saber absolutamente nada con que ningún juvenil de la institución de Núñez se vaya antes de cumplir los 18 años, o por lo menos en caso de que esto suceda, el dinero que reciba River sea verdaderamente muy pero muy importante. Por eso mismo, a partir de ahora, cada vez que aparezca un jugador de unas características muy superiores al resto, por lo menos así lo considera en este caso Juan Cruz Mesa, se firmará su primer contrato dándole un sueldo considerable más allá de ser un jugador muy joven, y obviamente se le pondrá una cláusula de rescisión que está por encima de muchos futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel profesional de River, porque a los jóvenes del club hay que cuidarlos muchísimo más, sabiendo que no es sencillo para un chico que todavía ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad saber, por ejemplo, que te viene a buscar un equipo de Europa, que está siendo seguido de cerca por muchísimos ojeadores de los conjuntos más importantes del viejo continente. Y para eso se tiene que estar totalmente preparado. Y no es sencillo en general. Por eso mismo, a este juvenil, más allá de que todavía no lo han visto demasiado, la realidad es que las personas encargadas de llevar a cabo todos los trabajos con los chicos en las divisiones menores saben quién es, pero la gente, el hincha, el simpatizante del millonario, seguramente todavía no lo tenga tan reconocido, porque en general a un juvenil se lo empieza a ver muchísimo más cuando llega a la reserva, que es cuando se empiezan a mirar los partidos completos, cuando se empieza a tener un desarrollo un poco más productivo del propio jugador, y no tanto en las categorías menores, donde si bien es cierto, el rendimiento vale exactamente igual, porque a las grandes joyas se les termina firmando contrato inclusive antes de que lleguen a la reserva, pero por lo pronto el hincha quizás no lo conoce tanto. Ahora, con la firma de su primer contrato profesional, obviamente el nombre ha salido a la luz y ahora el jugador tiene que cargar quizás con una presión extra, que es, por un lado, muy linda, porque significa que en River lo tienen muy en cuenta, y por otro lado puede ser algo negativo, porque en definitiva a un jugador cuando no se lo nombra suele quizás tener menos presión en lo que respecta a todos los comentarios que le pueden llegar a aparecer, por ejemplo, en sus redes sociales personales o en algún otro lugar donde se cruce con ciertas personas. No es sencillo para estos chicos llevar a cabo un mundo totalmente nuevo cuando verdaderamente se los empieza a conocer, porque si yo les digo a los hinchas de River que nombren a los jugadores, por ejemplo, del plantel de la sexta división, lo más probable es que puedan conocer a uno o a dos, pero a los otros 15, 16 que forman parte de la plantilla seguramente no los tengan tan reconocidos. Ahora, como Juan Cruz Mesa firmó su primer contrato profesional, está claro que todo el mundo River estará esperando el momento en el cual primero haga su primer entrenamiento o su primera pretemporada, después cuando tenga su debut oficial y sume sus primeros minutos con el plantel de primera, y posteriormente cuando convierta su primer gol. Siempre un jugador juvenil espera escalar en todas estas características como para convertirse en ese futbolista que siempre ha soñado ser. Repasando un poco la historia de Juan Cruz Mesa, es nacido el 14 de marzo del año 2008, es decir, tiene 16 años recién cumplidos. Nació en Caacatí, ciudad de Corrientes, y creció en el entorno de una familia verdaderamente muy futbolera, y desde chiquito comenzó a dar sus primeros pasos en un club de barrio llamado Camba Porá. Es hermano de un jugador que seguramente todo el mundo conozca, Maximiliano Mexa, exfutbolista que acá en Argentina vistió la camiseta de Independiente y Gimnasia de La Plata, que además representó al combinado nacional en el Mundial de Rusia 2018 y que ahora está jugando en el Rayados de Monterrey, e inclusive se habló en algún momento en el periodo de transferencias, no en este pero sí en anteriores, de que podía llegar a jugar en River.
En 2018, Juan Cruz Mesa se topó con algunas pruebas que realizaron los captadores de River en Corrientes y el futbolista en cuestión no lo dudó. Se presentó, hizo las pruebas correspondientes y de inmediato impresionó a todos aquellos ojeadores que estaban encargados de llevar adelante todos estos entrenamientos. Enseguida lo enviaron a Buenos Aires para continuar las pruebas con todos aquellos futbolistas de categoría 2008 del Millonario, pero no hubo que verlo muchas veces para terminar de incorporarlo al más grande, todavía en ese entonces con edad de fútbol infantil. Una vez que fichó en AFA, Juan Cruz Mesa se convirtió en un jugador clave para la categoría. Es un futbolista que ya desde hace bastante tiempo se está hablando de él en las categorías menores de River. En 2022 pasó de infantiles a juveniles y en su primer año en la 9ª división fue una de las figuras del equipo que salió campeón. El año pasado se destacó en la 8ª división con actuaciones que le permitieron formar parte de la selección argentina sub-15 y este año, militando ya en la 7ª categoría, tuvo acción en la sub-17 donde hace algunos meses metió un gol verdaderamente impresionante y que dejó plasmado a todos aquellos que estaban presenciando ese cotejo. Viene escalando normalmente categoría tras categoría como lo hacen la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, sabemos lo que sucede con aquellos futbolistas que son mejores que los demás o por lo menos que los formadores y directores técnicos de las divisiones juveniles consideran que están un paso arriba del resto, que es que normalmente se saltan divisiones. Esto pasó absolutamente con todo, sucedió con Mastantuono, pasó con Echeverri, anteriormente con Julián Álvarez, futbolistas que estaban en la 7ª o en la 6ª, en el caso de Echeverri llegó hasta 6ª, luego pasó a la reserva, mientras que lo de Mastantuono fue verdaderamente más impresionante porque estaba en la 7ª división y saltó directamente a formar parte de la pretemporada con la primera. Es cierto que ellos tuvieron la suerte de que el año pasado tuvieron que formar parte del Mundial Sub-17 con la selección argentina y eso les ayudó mucho a que la gente los observara de manera mucho más cercana. En el caso de Mesa no tendrá la suerte este año de jugar con la Sub-17, un mundial estoy hablando, pero sí el año que viene. Aún así se espera que en la pretemporada de enero del 2025 ya pueda formar parte del plantel de primera, por lo menos como uno de esos jugadores que vayan sumando minutos y momentos de a poco. Como dije recién, va a depender muchísimo de lo que suceda con Echeverri y Mastantuono para saber en definitiva qué lugar tendrá Mesa de cara a los siguientes años, porque si bien es cierto que la idea es que los mejores jugadores estén en el plantel de primera, todos juegan más o menos en la misma posición, todos son mediocampistas ofensivos y no sirve verdaderamente tapar a un juvenil con otro. En cuanto a las características y virtudes que tiene Mesa dentro del campo de juego, es un mediocampista ofensivo verdaderamente muy pero muy habilidoso, tiene una muy buena pegada de media distancia y sobre todo es un jugador que, según lo que dicen los formadores que están a cargo de las divisiones juveniles de River, que no se achica ante ningún tipo de jugada. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente los mediocampistas ofensivos tienen como característica de virtud ser jugadores más líricos que ser de esos futbolistas más metedores. En el caso de Mesa no tiene ningún problema en ir al piso, en ir fuerte en las jugadas divididas, más allá de que su posición en el campo de juego quizás no está tan relacionado con eso, porque uno cuando habla de un jugador que va al piso, que mete, que busca robar la pelota mediante un juego quizás un poco más brusco, siempre está hablando de un mediocampista defensivo, de un número 5. En el caso de Mesa, más allá de jugar 20 metros más adelante de lo que lo hace un volante defensivo, tiene también esas características, más allá de que no es un jugador que tenga la marca como una virtud, no es que tiene una buena ubicación para desplegarse dentro del campo de juego y que puede jugar tanto de mediocampista ofensivo como defensivo. Su posición es la de volante de ataque, pero una de las características que se le ha sumado en este último tiempo, además de la de ser un jugador muy habilidoso con la pelota en los pies, es no dar por perdido ningún balón y de esa forma ser un futbolista que puede inclusive recuperar la posesión de la misma antes de que pase la mitad de la cancha y de esa manera poder recuperar la pelota lo más cerca del arco rival. Es algo que quizás no tienen tan apropiado los mediocampistas ofensivos. Uno lo ve jugar a Echeverri o a Mastantuono y si bien con la pelota en los pies son verdaderamente muy buenos, de lo mejor de River y del fútbol argentino, a lo mejor no tienen esa recuperación, esa virtud de presionar tan arriba al rival como sí lo hace Juan Cruz Mesa generalmente. Además, otro punto positivo es que tiene un muy buen juego aéreo, más allá de ser un futbolista que se destaca
destaca más que nada por el balón en el piso. En caso de que le lleguen balones por arriba, no tiene ningún problema en pelearse con los defensores centrales. Es un jugador verdaderamente muy pero muy completo. Es cierto que la razón por la cual se le firma su primer contrato profesional con tan solo 18 años tiene más que ver con la habilidad que tienen los pies y no tanto por todo lo que mencioné de la presión y de las posibilidades más altas en relación a sus compañeros de quitarle la pelota a los rivales, siendo un futbolista que normalmente le gusta ir al piso en las pelotas divididas. Está claro que a estos jugadores habilidosos y con virtudes muy pero muy buenas a la hora de encarar a los rivales y demostrar que son los mejores de su equipo, por lo menos aquellos que se hacen cargo de la función de llevar la pelota hacia el ataque, generalmente cuando se le firma su primer contrato se les destaca por eso. No es que le firman un contrato con una cláusula de 30 millones porque sabe tirarse a los pies y porque sabe ganar las pelotas divididas más allá de ser un mediocampista ofensivo. Está claro que las virtudes pasan más que nada por lo que puede hacer cuando le toca atacar y no cuando le toca defender, sobre todo cuando estamos hablando de un mediocampista ofensivo, porque si fuera un volante central, ahí quizás estaríamos hablando de otra cosa. Aún así, todo lo que sirva para complementar a un buen futbolista siempre suma a que sea mejor y en el futuro pueda convertirse en una de las grandes joyas de las divisiones inferiores de River. Y no solamente es un futbolista importante para las divisiones juveniles de River. Diego Placente, el entrenador de la Sub-17 de la selección argentina, lo tiene muy en cuenta para futuras convocatorias y lo considera un futbolista verdaderamente indispensable de mitad de cancha hacia adelante. Otro de los puntos muy importantes como para que se lo considere uno de los mejores jugadores de las divisiones inferiores de River y uno de los grandes proyectos a futuro del combinado nacional argentino. Está claro que el hecho de vestir la casaca albiceleste le juega un poco en contra también a River, porque si rinde en esta clase de torneos donde representa a su país, es muy probable que vengan desde el fútbol del exterior a querer contratarlo con bastante tiempo de antelación, sobre todo teniendo en cuenta que en la selección argentina suelen jugar los mejores futbolistas juveniles. Después es cierto que deberá rendir al máximo. Él mismo ha declarado que tiene dos sueños como futbolista profesional. El primero de todos tiene que ver con River, que es debutar en el Estadio Monumental, un deseo que generalmente tienen todos los chicos que juegan en las divisiones infantiles y juveniles de River. Y después su segundo sueño tiene que ver con la selección argentina, ya que debido a que, como mencioné antes, su hermano Maximiliano Mesa disputó el Mundial de Rusia 2018, él también tiene el sueño de jugar una Copa del Mundo con la selección argentina. Es algo que no es sencillo, pero por lo pronto se sabe perfectamente que se puede cumplir sin ningún tipo de inconveniente, sabiendo que los jugadores normalmente que salen de las divisiones inferiores del equipo de Núñez llegan a la selección argentina. River es el equipo argentino que más futbolistas le ha dado a lo largo de su historia a la selección nacional, y el caso de Juan Cruz Mesa no va a ser seguramente el de un futbolista más. Es un jugador al cual se le va a tener muchísima paciencia y en el cual se va a trabajar bastante en lo que respecta a los próximos meses, para que cuando le toque llegar a primera división esté totalmente preparado, tal como sucedió con los juveniles que debutaron en primera en este 2024, porque si bien es cierto que los rendimientos son un tanto irregulares, porque son muy pocos los chicos que a los 16 años pueden rendir al máximo de su nivel jugando en la primera categoría de un club de la magnitud de River, la realidad es que la mayoría ha estado a la altura de las circunstancias. Lo de Mastantuono ha sido verdaderamente fascinante, cometerá errores como todos los chicos, pero no deja de ser un jugador con unas virtudes bárbaras. El caso de Roberto parecido, inclusive metió ya un par de goles con la primera. A Echeverri le tocó debutar el año pasado y debido a que justamente lo que mencioné recién, a jugar el Mundial Sub-17 con la selección argentina, eso hizo que el Manchester City lo viniera a buscar de manera más inmediata de lo que pretendería la dirigencia de River, porque seguramente querían retenerlo por un tiempo más y el hincha también quería disfrutarlo por un tiempo más prolongado, pero eso no pudo pasar. Con Juan Cruz Mesa tomaron los recaudos necesarios en ese sentido
más allá de que también depende de qué es lo que hace el propio futbolista una vez juega en primera división. Si Mesa tiene rendimientos buenos apenas debute y en los partidos posteriores, está claro que tendrá más posibilidades de que lo vengan a seguir de cerca desde el fútbol extranjero, a que si por ejemplo juega un partido y después lamentablemente tiene que seguir en la reserva. Hay muchos casos distintos a los que les pasa una cosa y a otros a los que les pasa otra, por eso las decisiones que tome el jugador serán claves en lo que respecta a su futuro cercano. Para cerrar y dar mi opinión en relación a Juan Cruz Mesa, está claro que, como dije también durante el video, hasta que el futbolista no llegue a reserva o a primera, es bastante complicado medir sus actitudes y virtudes en un partido completo. Porque uno ve imágenes de jugadas aisladas, de goles. De hecho, hace un par de meses le marcó un tanto a Arabia Saudita con la selección argentina sub-17 verdaderamente sensacional, y obviamente ese gol seguro lo vio la mayoría, pero no se puede hacer un resumen de un jugador únicamente por una jugada individual. Por eso mismo es medio complicado hacer un resumen exacto de todo lo que puede llegar a darnos este jugador. Aún así, si todos los formadores y directores técnicos que hay en River, que son de los mejores de la Argentina, consideran que es un futbolista que con 16 años tiene que firmar, y ya lo ha hecho, su primer contrato como profesional, estamos hablando sin lugar a dudas de una de las grandes joyas, no solamente del club de Núñez, sino de todo el fútbol argentino, y en un futuro cercano, ojalá también para River, de todo el fútbol sudamericano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.